Y bueno, pues como ustedes saben, estamos viviendo momentos muy críticos, tanto a nivel social, político y también de recursos naturales. Todos somos conscientes de que ahorita está habiendo una crisis hídrica y qué mejor que nos platique cómo estamos, José Luis. Gracias a quien me está apoyando del Club de Golf La Hacienda, que ahorita no están, pero Adriana Soto, Maripaz y Luis Ríos, que hoy no pudo venir, pero bueno, a todo el equipo del Club de Golf La Hacienda, a Katy, muchas gracias por tu apoyo, y a todos los que están aquí, pues muchas gracias por su tiempo y vamos a sacarle mucho provecho a esta plática. Originario del Distrito Federal en aquel entonces, donde estudió la carrera de Ingeniero Químico Metalúrgico en la Facultad Química de la Universidad Autónoma de México, institución de la que ha sido profesor durante varios años, realizando 2 especialidades en procesos siderúrgicos, una y en la Universidad Autónoma de México, otra en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, España. Se ha desempeñado durante 14 años en la industria siderúrgica nacional. José Luis Luege Tamargo cuenta con un diplomado de Filosofía Social por la Universidad Panamericana y varios otros méritos académicos que él, inclusive con la modestia que siempre lo acompaña, con la humildad y sencillez, dice, sáltatelos porque yo lo que quiero es platicar de lo mío, platicar de qué es el problema que está atravesando nuestro país, cuáles son las situaciones que lo originaron y qué posibles soluciones tengamos para ellas. Sería muy largo seguir platicando de todas sus experiencias en área profesional, pero la que más destacó, cuando tuve el privilegio de conocerle, fue cuando fue director de Conagua. Anteriormente en Semarnat también tuve la oportunidad de conocerle por la relación de trabajo, pero en Conagua creo que es la persona que consideramos todos los que estamos en este sector que más capacidad analítica tiene sobre la problemática hídrica de nuestro país. José Luis, más que bienvenido y qué bueno que contamos con tu sapiencia y con tu posibilidad informativa. Dice que yo he estado reflexionando en muchas reuniones que un Estado democrático se fortalece y es estable cuando hay una amplia participación ciudadana, pero también de los cuerpos intermedios, asociaciones, colegios profesionales, cámaras industriales. Cuando una sociedad democrática se fortalece de esa manera, es mucho más fácil la continuidad y la estabilidad democrática, ¿no? Así llega un loco a la presidencia, como en Estados Unidos, por ejemplo, con Donald Trump, ¿no? Que llegó y quiso hacer muchas cosas, pero la fuerza institucional del Estado permite, conducir en favor de toda la sociedad. No voy a criticar a nuestro presidente, pero aquí llega el presidente y cambia todo y todo lo echa a perder, y eso es un problema muy grave, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, las cámaras, los colegios. Estuve en la mañana en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, al igual que en cualquier asociación, son apartidistas, es decir, nos tenemos que respetar las diferentes opiniones de carácter político, pero son organismos políticos 100%. Y eso hay que saberlo ejercer, porque es la forma de representar el derecho de todos los asociados. Bueno, le agradezco mucho. Hay aquí muchos amigos míos de Tlalnepantla. Jefe en Aceros Nacionales, el señor Daniel Cabrero, que hacía rato que no nos veíamos, muchas gracias. Y en este momento coordino la mesa de agua de la próxima presidenta de la República, de Xóchitl Gálvez. Y me toca coordinar también la mesa del que va a ser jefe de gobierno en una alternancia muy importante de la Ciudad de México, Santiago Taboada, ¿no? Y luego quiero agradecer, me acompañan algunos de mis compañeras y compañeras de la mesa, Fran Velasco, Andrea García, que siempre está tan activa y que invitó a muchos, allá está Andrea, Alejandro Vega, compañero mío de la primaria que está por acá, Pablo Carlos también, en fin, es un equipo fuerte que agrupa a 20 especialistas que estamos construyendo una agenda del agua que le llamamos 2050, porque el tema del agua requiere de una visión de cuenca y de una visión de muy largo plazo. Miren, realmente estamos en una crisis hídrica muy grave, principalmente, por un lado,
el año pasado, el 2023, fue el año más seco en todos los registros del Servicio Meteorológico Nacional desde 1940. Y esta situación provocó que todo el centro y norte del país estemos en una situación de sequía extrema y sequía excepcional. La mayoría de las presas del norte del país están muy por debajo de su nivel normal. La mayor parte de distritos de riego, de unidades de riego, no van a poder concluir sus ciclos de riego y probablemente no podrán tomar el ciclo primavera-verano. Y esto es una situación verdaderamente muy seria, ¿no? Y muchas ciudades del país están teniendo problemas de abastecimiento, yo diría crítico, como es esta, la Ciudad de México. Yo siempre digo que la zona metropolitana del Valle de México es quizá la región más vulnerable a la sequía y a la falta de agua de todo el país. ¿Por qué? Pues porque es la capital de la República, sede de los poderes, pero principalmente porque la Ciudad de México no solamente es lo que era el DF, la CDMX, sino toda la zona metropolitana de la Ciudad de México con 22 millones de habitantes. De manera que es impensable una crisis de agua a la que lamentablemente vamos derechito porque somos pues la ciudad más importante del país, la quinta metrópoli en el planeta y lógicamente no es pensable una crisis, digamos, similar a la de Monterrey, simplemente no sería manejable. Por lo tanto, el tema del agua en la Ciudad de México yo lo califico como de amenaza a la seguridad nacional. Ahora, frente a este fenómeno de sequías, queda demostrada dos cosas. Por un lado, el fenómeno del cambio climático. Todavía hay algunos amigos, algunas personas que dudan del fenómeno del cambio climático, pero es un hecho ya confirmado por todos los científicos, principalmente de un panel, el panel intergubernamental de cambio climático, que son como 2.000 científicos de todo el mundo, que han realizado una serie de modelos y de estudios que demuestran que efectivamente el calentamiento global está generando cambios muy preocupantes en toda la Tierra, ¿no? Está demostrado que ese acuerdo de París que buscaba que la temperatura media de la atmósfera del planeta no rebasara el incremento de un 1.5 grados centígrados, estamos totalmente fuera ya de ese modelo. Lamentablemente, de acuerdo a la última reunión que hubo, la COP famosa, la reunión de las partes, estamos por encima de los 2 grados centígrados de incremento a final de siglo. Y esto traerá como consecuencia muchos problemas. Desde luego, el incremento de los niveles del mar, la pérdida de glaciares en los polos, en las montañas, y todas las consecuencias que puede haber, ¿no? La Tierra va a desaparecer. O sea, el incremento del nivel del mar va a ser de tal grado, no es una cosa exagerada, pero sí va a haber la pérdida de muchos litorales continentales y de muchas islas, principalmente del Pacífico. Entonces estamos frente a esa realidad de que vamos a fenómenos hidrometeorológicos extremos. ¿Sí? Por un lado, sequías como la que tuvimos en el 23, y por otro lado lo vivimos en Acapulco, el famoso Otis, un huracán que en esa porción del Pacífico nunca lo habíamos tenido en esos niveles, ¿no? Entonces, es un hecho real, el cambio climático nos lleva a estas situaciones tan complicadas. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, todo el mundo sabe que, por un lado, tenemos que mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, mitigación. Por otro lado, sabemos que tenemos que adaptarnos a esta realidad, que quiere decir mejor ordenamiento urbano, ordenamiento ecológico territorial, protección de áreas de reserva ecológica, bosques, selvas, cañadas, etc. Y por otro lado, tenemos que avanzar en la restauración. Tenemos que restaurar ecosistemas que lamentablemente a lo largo de la historia los hemos perdido, los hemos destruido, ¿no? Esta es la parte, digamos, científica. Ahora me voy a la parte política, que ese es el verdadero desastre que estamos teniendo en México. Miren, esta sequía del año pasado es una condición de desastre natural. Y el actual gobierno, que encabeza el presidente López Obrador, no reconoce la crisis por la sequía extrema del año pasado. No la reconoce. Y no la reconoce porque, por un lado, eliminó el Fondo Nacional de Desastres, el famoso FONDEN. El Fondo Nacional de Desastres es el instrumento financiero de apoyo a la población afectada en caso del desastre. Lo eliminó y lo fue a tirar a la basura el Tren Maya. 130,000 millones de pesos. Al eliminar el FONDEN, desarticuló todo el Sistema Nacional de Protección Civil
Entonces, hoy en México ya no hay emergencias y ya no hay desastres naturales. Hay quien me ha dicho, oye, José Luis, pues no, la sequía no es un desastre. A mí me tocó iniciar los decretos de desastre natural por sequía extrema, porque está la ley, porque el desastre natural no es solamente el terremoto o la inundación, la condición de sequía es desastre natural. Entonces estamos frente a un desastre político de un gobierno que no lo reconoce, que elimina el FONDEN, se articula el Sistema Nacional de Protección Civil y le da en la torre a todo. Estamos frente a una situación muy, muy grave de carácter político. Y aquí es donde viene el problema que tenemos que atacar. Realmente en México la mayor parte del agua que consumimos la utilizamos en la agricultura. En números muy globales, para que se nos quede grabado, el 75% del agua superficial y subterránea la consumimos en el riego agrícola. ¿Es mucho, es poco? Es muchísimo. Somos de los países de mayor uso extensivo de agua en la agricultura. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque tenemos que, de aquí en adelante, en función del cambio climático, en función de las sequías, de que vamos a tener cada vez más demanda y menos disponibilidad, el único camino futuro en manejo de agua se llama eficiencia. ¿Por qué? Pues porque les voy a dar un dato para que se lo graben. Consumimos el 75% del volumen total de agua superficial y subterránea. Cada punto porcentual representa 500 millones de metros cúbicos al año. ¿Qué son 500 millones? Pues es el consumo de ciudades muy grandes en México, como Puebla, por ejemplo. Monterrey consume 600 millones al año. Es decir, si yo solo mejoro un punto porcentual la eficiencia en el riego agrícola, me gano 500 millones de metros cúbicos. Entonces, evidentemente, la parte más importante está ahí. Ahora, ¿es muy complicado? Sí, es muy complicado. Se requieren grandes inversiones, se requiere mucho trabajo social con los agricultores y con las unidades de riego. Tenemos dos grandes grupos en México, los grandes distritos de riego y las unidades de riego. Tenemos 80 grandes distritos de riego y 50,000 unidades de riego. Ahora, quiero darles una experiencia personal que tuve al frente de la Comisión Nacional del Agua. Obviamente tuve la oportunidad de estar en Israel, en Francia, en España, donde me decían, no, ahí están las unidades de riego más altamente rehabilitadas del mundo. Yo fui a Israel, me tocó una crisis aquí, no sé, una inundación que tuve que regresar, pero vi esas unidades. Los municipios tienen que tener una visión a muy largo plazo, por lo menos a 30 años. Y el Implan ayuda a la participación de ustedes en el municipio. De manera que no importa quién gane, sea un partido, sea el otro, sea bueno, muy bueno o no tan bueno, los consejos ciudadanos ayudan a la continuidad de los programas. Si no logramos esta transformación, sí estamos frente a un problema muy serio. Estos organismos planteamos un programa de cero fugas. Todos los ingenieros sabemos que no puede haber cero fugas, pero el programa es cero fugas, que implica modernización de las redes, sectorización, redes más pequeñitas, macro y micro medición. No medimos nada en México, nadie sabe. Cuando yo estaba en la Conagua, siempre había problemas políticos, decía, la Ciudad de México pierde el 40% del agua. Yo tenía más o menos el balance, ¿no? El balance general. Nadie me refutaba nada. ¿Por qué? Porque nadie sabía exactamente cuánto perdían. Porque no se midió. Macro y micro medición en redes sectorizadas. Todas las tomas domiciliarias, municipales, industriales y comerciales tienen que tener su medida. Y todos tenemos que conocer cuánto consumimos. Y yo no hablo de tarifa. La tarifa la autoriza, de que tenga la tarifa autorizada, simplemente que el organismo dé un buen servicio y yo, vecino, contribuyo con el pago de mi boleta bimestral de acuerdo a mi consumo. Eso es lo que da la fortaleza al organismo para ser financiado. Actualmente los organismos están en números rojos, no pueden ser sujetos de financiación y ese es un problema que tenemos que superar. De estos dos principios viene el tercero, que es el fundamental para el futuro también: intercambio de agua. No puede ser ya que sigamos utilizando agua potable para todo. Agua potable para maíz, absurdo. Agua potable para frijol, absurdo. No, el agua de los acuíferos, que es agua pura, va directamente al consumo municipal. El municipio trata el 100% de sus aguas residuales
Y esas aguas residuales tratadas van al riego agrícola. Ese es el intercambio. Un buen tratamiento primario, biológico, de lodos activados, es decir, cuando la contaminación de las aguas negras es fundamentalmente orgánica, pues es un tratamiento, que hablamos hace un momento, primario, un tratamiento biológico. Y la calidad de esa agua con una buena planta es perfectamente de una gran calidad para el riego agrícola, y con un segundo tratamiento, o depende del proceso, puede usarlo la industria. Por ejemplo, todos los procesos de enfriamiento no requieren agua de pozo. Por ejemplo, actualmente la Comisión Federal de Electricidad en varias termoeléctricas tienen pozos profundos con agua pura para el enfriamiento de los sistemas. No tiene sentido, tiene que ser agua tratada. Entonces, el intercambio de agua es fundamental para el futuro. ¿Por qué? Porque cada metro cúbico tratado que yo intercambie será un volumen equivalente que deje de extraer de los acuíferos que están sobreexplotados. Aquí en la Ciudad de México tenemos toda la zona metropolitana, el mayor sobreexplotación de los acuíferos quizá del país. Y esto es un problema muy grave porque ¿quién ha ido a Valle de Bravo o a las presas del norte? Bueno, pues Valle de Bravo está al 26%, es una pena verla, y cuando la vemos se prenden todos los focos rojos, hay un problema, ¿no? Pero ¿qué pasa con los acuíferos? No los vemos, es invisible porque están en el subsuelo, están en el suelo propiamente permeable, y no nos damos cuenta que el acuífero está peor que Cutzamala. Cuando a mí me dicen, ¿te preocupa Cutzamala? Sí, me preocupa más el acuífero. ¿Por qué? Porque si cae una tormenta dura, y ojalá tengamos todo. Ahora sí, perdónenme, ojalá ya haya huracanes, porque si no, no haya. Porque el huracán es un gran transportador de agua. Lamentablemente genera daños, pero es un gran transportador de agua. Pero el acuífero, ¿cómo se recarga? Lo aprendimos en la escuela. Por la lluvia, en las montañas, en la filtración en las laderas, y se recarga. Pero la recarga del acuífero es un proceso muy lento, que lleva mucho, que es un ciclo de muchos años, a diferencia de una presa. Yo fui testigo de presas vacías que se llenaron en 1 o en 2 semanas por un huracán en el norte del país. Lo vi. La zona más vulnerable del país es la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de 3 acuíferos, básicamente: zona metropolitana, Cuautitlán, Pachuca y Texcoco. Los 3 están muy abajo, muy abajo. ¿Qué tan abajo? Pues es como si yo me dijera que aquí tengo mi botellita de agua, que mi mamá normalmente no usa botellitas, ¿verdad? Está por aquí. Esto de aquí abajo se llama el acuitado. Es como si esto fuera la cisterna de su casa, y tú te das cuenta que el nivel de tu cisterna está aquí abajo. ¿Y qué va a pasar? Te vas a alarmar porque te queda muy poquita agua. Pero ¿qué pasa? Que no hay quien me esté llenando la cisterna, porque no se está recargando el acuífero. Esto es lo que no ven las autoridades. Es un tema que lo conocemos, pero que no lo quiere el actual gobierno reconocer y por lo tanto actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, el tema de eficiencia y uso del agua para el Valle de México, para nosotros es prioridad triple A. ¿Sí? Esto era el Anáhuac, sitio junto al agua en náhuatl. Lagos, ríos, manantiales, montañas llenas de bosques, y de toda esa agua superficial no queda nada. Millones de metros cúbicos al año, 6.700 millones de metros cúbicos al año. ¿Cuánto es eso? Es un chorro. La segunda presa más grande del país, que es Malpaso, anda por los 7.000. Entonces es como si yo vaciara en el Valle de México toda la presa de Malpaso. O sea, inundaría la ciudad. ¿Hay agua o no hay agua? Sí hay agua, pero ¿cuánto creen que aprovechamos de esos 6.700? Prácticamente ni una gota. Una parte sí se infiltra, la mayor parte se evapora, porque hemos hecho de la ciudad una plancha de asfalto y de cemento. ¿Cuál es un error? Porque las zonas permeables del suelo donde se recarga el acuífero, ¿cuáles son? No es el centro del valle, porque era el lago, ¿no? Porque es arcilla. Acuérdense, la arcilla es impermeable. Porque hay quien quiere infiltrar por todos lados, ¿no? En el centro del valle no tienes una gran infiltración, tienes un poco de infiltración, pero no recargas el acuífero. El acuífero se recarga ¿en dónde? En las laderas de los montañas. Todo el poniente, toda la cuenca tributaria del poniente y toda la cuenca del oriente,
y en la Sierra de Guadalupe, que es la única zona boscosa al norte del valle. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en el poniente? Nos hemos subido con urbanizaciones y con cemento y asfalto hasta arriba. Hemos destruido las áreas de recarga de la carretera. Esa condición hace que, según cálculos nuestros, obviamente no, yo tengo otros datos, ¿verdad? Definitivamente. Los míos sí son técnicos, sí están estudiados, ¿verdad? Los del otro güey no están estudiados. Estamos realmente explotando cuatro veces la capacidad de recarga del acuífero. Sí, evidentemente nos lo estamos agotando. ¿Y qué estamos haciendo para recuperarlo? Prácticamente nada. Ese es el problema. El tema del Valle de México nos tenemos que concentrar. Entonces, uno, la parte alta de la cuenca. Hay que recuperar el bosque. Hay que recuperar las áreas de recarga, áreas verdes, áreas agrícolas, algo de bosque. El bosque que nos queda lo tenemos que cuidar, como sea. Áreas verdes, parques, áreas de filtración. Pero muy importante es, en la Ciudad de México, la máxima eficiencia. De aquí en adelante tenemos que ir a la más alta eficiencia. Lo que yo dije antes, tecnificar todo. Tratar todas las aguas residuales, todas. Reusar todas las aguas tratadas. Y luego dejar parte del volumen de lluvia, que ya les di el dato, de 6.700, dejarlo en el valle. Todos recuerdan la historia del Valle de México. ¿Alguien ha oído hablar de Heinrich Martin? Heinrich Martin. Enrico Martínez tiene un monumento al lado de la catedral y tiene una calle ahí en el centro. Luis de Velasco, virrey, 1605, se le inunda el virreinato, se le inunda la capital y no bajaba el agua. Desesperado le manda una carta, ¿quién sabe cuánto tardaría? A Carlos V. Y Carlos V le manda a su geógrafo, cosmógrafo, que era un holandés alemán, matemático, Heinrich Martin. Este hombre llega en 1605, 1607 al Valle de México, se presenta con el virrey y se pone a trabajar. Y en muy poco tiempo hace toda la topografía del Valle de México. Fíjense nada más. Y entonces dice, ¿podría yo construir un túnel en un punto que se llama Nochistongo? No me debo mover. Que se llama Nochistongo, que está muy cerca de aquí, en el norte. Yo, si abro un túnel, voy a interconectar el río Cuautitlán con el río Tula. El río Cuautitlán, que trae aguas de todo el poniente. Entonces este hombre decía, si yo desvío el río Cuautitlán y lo mando a Tula, dejo de meter un volumen importante a Zumpango, y Zumpango va a equilibrar a Texcoco. Y entonces van a bajar las inundaciones. Tenía razón. Este hombre, imagínense, 1600, siglo XVII, principios del siglo XVII, no había, yo creo que ningún instrumento importante, ¿no? Y sin embargo tenía razón, nada más que le falló el proyecto. Él obviamente se apoyó en los mineros, que sabían de tunelación, se le colapsó el túnel, generó un problema, por entonces hubo una inundación peor en el 29, lo metieron a la cárcel. Total, al final él mismo dijo, vamos a abrir un tajo. Vamos a abrir un tajo. Vamos a abrir, como no se deberían abrir los tajos para las carreteras. En todo el mundo son túneles. Aquí en México abrimos tajos y destruimos toda la montaña, ¿no? Bueno, hay que abrir un tajo. Y abrieron el tajo. Famoso tajo de Nochistongo. ¿Saben cuánto tardaron en hacerlo? 150 años. 150 años. Ahí sí había proyectos transeccionales en el virreinato, ¿cómo ven? Tanto que critican que no éramos colonia. Digo, no voy a meter en ese tema, era un virreinato. Me va a regañar mi amigo Alejandro, que es un estudioso de la historia. 150 años. Y hoy funciona el tajo de Nochistongo. Y toda el agua que hemos sacado del Valle de México, gran canal del desagüe, con los dos túneles, el primer túnel de Tequisquia y el segundo túnel de Tequisquia, y luego todo el sistema de drenaje profundo, es exactamente la teoría de Enrico Martínez. Nada más que cometimos un error muy grave. No se trataba de sacar todo. Quizás sí tener un equilibrio, pero nunca debimos de haber terminado con Texcoco, ni con Chalco, ni con Zumpango. Nos hemos hecho, es un suicidio. Estamos con el harakiri aquí, tenemos aquí metida como medio centímetro, ya nomás. ¿Por qué? Porque nos hemos firmado nuestra condena de muerte. Porque no podemos dejar de vivir con el agua. Entonces, perdónenme que me haya ido por la historia,
pero es muy importante recuperar esa vocación lacustre. En parte es imposible pensar en grandes lagos, pero tenemos presas, tenemos aquí Madín, Guadalupe, La Concepción, tenemos Zumpango que está completamente seco, tenemos un proyecto para Tláhuac y tenemos Texcoco, donde hay una serie de proyectos de lagunas, ¿no? La Ciudad de México tiene que recuperar su vocación lacustre y a fuerza tenemos que dejar parte de ese volumen. ¿Cómo lo vamos a llenar? Con dos procesos. Uno es canalizar drenajes pluviales a estas lagunas y dos, lo que se llama el tratamiento indirecto, donde matamos dos pájaros de un tiro. ¿Qué es el tratamiento indirecto? Que es parte central de la plataforma para el Valle de México y para todo el país. Consiste en construir lagunas artificiales o aprovechar presas o lagos naturales. Hacemos el tratamiento biológico que mencioné hace un momento y el agua tratada la descargamos en estas lagunas, ¿de acuerdo? Y ahí hay un proceso de aireación, de oxidación. Y luego llevamos el agua a potabilización o a riego agrícola, una parte a riego o a servicios urbanos y otra parte a potabilizar. Con el tratamiento indirecto sí puedes ir relativamente, bueno, estoy hablando aquí frente al director de Mitsui, entonces, que construyó la planta más grande de América Latina, a Totonilco, que me tocó también a un servidor, que trata el 40% de las aguas residuales del Valle de México. Mitsui es el que hizo la ingeniería. Bueno, una gran empresa japonesa. Entonces, el tratamiento indirecto en eso consiste. Vamos a tratar las aguas, las llevamos a una laguna y luego podemos potabilizar. Pero a nivel doméstico también tenemos que hacerlo. Ya no podemos seguir con las mismas prácticas. Yo a todo el mundo les hago un llamado. Ya podemos hacer tratamientos a nivel, a lo mejor no de una casa, pero sí a nivel de fraccionamiento, a nivel de condominio, a nivel de asociación de Club de Agua la Hacienda, donde es fundamental su planta de tratamiento, su planta potabilizadora, su drenaje pluvial, su drenaje de línea morada para riego y para servicios. Ya no podemos utilizar el agua potable para todo, por favor. Es decir, aquí sí hay una necesidad de participación ciudadana. Yo apoyo todas las ideas de captar agua de lluvia en los techos, está bien, pero realmente es muy limitado. O sea, ¿cuánto puedes captar en tu techo de tu casa? Muy poco. ¿Tener una cisterna de cuánto les gusta? ¿5 metros cúbicos? Son 5 días para una familia de cuatro miembros. O sea, realmente lo que necesitamos es captar agua de lluvia en grandes cantidades, pero tenemos que aprender a tener un ciclo ya habitual del agua. No podemos ya estar usando el agua potable para todo. El agua de la manguera es el agua que teóricamente bebemos. Entonces yo estoy regando con la manguera el pasto, estoy regando con la manguera el coche. A mi perro sí lo baño con la manguera, pero bueno, pero la cierro cada vez que lo jabono y todo, ¿no? Pero hay muchas cosas que ya no tenemos que hacer con... Entonces, el programa para el Valle de México es el más importante del país, porque estamos en una situación crítica. Y hemos terminado ya el ejercicio, aquí está Fran Velasco, con una serie de proyectos. Daniel, cuando estaba en Aseos Nacional, me lo corregía. Nada más necesito $1 billón. $1 billón. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? Para 6 años, que implica una inversión sostenida de 165,000 millones anuales de manera sostenida. ¿Qué quiere decir? Que si queremos realmente entrarle fuerte a la eficiencia, al buen uso del agua y a recuperar los problemas tan graves que tenemos, nos tenemos que meter en serio en una inversión, bueno, primero en la Agenda 2050, en una hoja de ruta con proyectos, acciones y planes de muy largo plazo, pero la inversión sostenida a fuerza. Y aquí me detengo. ¿Dónde vamos a sacar el dinero? No hay dinero. Este señor no va a dejar un centavo. Escucharon, perdonen, ahora sí voy a hacer una crítica. Escucharon a Claudia Sheinbaum decir que el programa de las pensiones va a ser gracias a las ganancias del Tren Maya. ¿Escucharon eso? Es que no puede ser que alguien se atreva a decir eso en un debate presidencial. El Tren Maya es un desfalco de 500,000 millones de pesos tirados a la basura porque no funciona. ¿Pero qué creen? Bueno, ya está el Tren Maya. No, el Tren Maya va a costar mucho dinero sostenerlo, operarlo. O sea, eso no cuenta. No solamente no va a dar dinero, sino que vamos a tener que meterle dinero
para mantenerlo y para que opere. Estamos realmente en una situación muy grave. Entonces, el camino en nuestra plataforma, lo pongo aquí, es inversión público-privada. No hay manera de atender este tema del agua en el país si no hay una gran inversión pública-privada. Y esa inversión pública-privada, ya me alargué mucho, perdón. La inversión pública-privada, déjenme decirles, es lo que se llama las APPs, Asociación Público-Privadas. Bueno, es una ley federal, por lo tanto es una ley constitucional, y todos los estados de la República tienen aprobada su ley de APP. Pero hay por ahí un despistado que dice que no, que eso es privatizar el agua. Falso, absolutamente. Es muy importante que se queden con esta idea. Es una mentira de las más grandes. No, la inversión público-privada, por el contrario, te permite en las grandes inversiones para grandes proyectos y financiarlos a 20 o a 25 años. Y son realmente esquemas que si hacen bien, son muy favorables y a lo que tenemos que ir. ¿Sí? Entonces, la conclusión, el reto del agua para México es enorme. El rezago es terrible. Este gobierno abandonó la política hídrica total. Destruyó la Conagua, me da mucha tristeza. La Comisión Nacional del Agua la deshizo. Imagínense ustedes que hoy la Conagua tiene la mitad de presupuesto con la que un servidor trabajé hace 15 años. Debería tener el doble, no, tiene la mitad. Todo su cuerpo técnico de inspección y vigilancia, de atención a emergencias, de administración del agua, está deshecho. O sea, esta destrucción institucional es verdaderamente un problema muy serio. Entonces yo termino con esta reflexión. Miren, independientemente de partidos políticos, o sea, la fuerza institucional de un Estado es vital. Y tenemos un gobierno que se ha dedicado a destrozar todo. Según esto, una cuarta transformación. Y yo quiero decirles, no hay tal transformación, amigas y amigos, no hay ninguna transformación. Es una regresión. Este señor está en el pasado totalmente. Acuérdense que él es del PRI, de aquel viejo PRI, autoritario, antidemocrático, en la etapa última, porque tuvo una etapa, ¿se acuerdan? Del desarrollo estabilizador, una etapa interesante, pero la última etapa fue terrible. Una absoluta antidemocracia, donde no se respetaba el voto, donde todo estaba concentrado en el presidente. Y López Obrador, además de la destrucción institucional, todas las reformas que ha propuesto son para eliminar los organismos autónomos, para debilitar al Poder Judicial, para debilitar al INE, para debilitar al Poder Legislativo. ¿Qué quiere López Obrador? ¿Por qué vive en el palacio como Luis XIV? Porque es una persona antidemocrática, porque no cree en la democracia. Entonces, en este proceso electoral, amigas y amigos, nos la estamos jugando muy, muy en serio. No es Xóchitl Gálvez o Claudia, no, es el futuro de México. ¿Qué queremos? O una democracia estable, o regresar al autoritarismo, al presidencialismo, a que todo se decide aquí, y eso sería lo peor. Y el otro problema son nuestros hijos, los jóvenes. Aquí estamos, los baby boomers, pero ¿y dónde están los jóvenes? Hace poco mi hijo me reclamó, ya déjate de, no voy a decir la palabra porque es muy fuerte, ya déjate de y dedícate con mi mamá a viajar, a disfrutar la vida. Le dije, mira, estoy haciendo esto porque tú no lo estás haciendo y porque me siento con la fuerza para hacerlo. Esta bronca nos toca a nosotros, amigas y amigos. No, ya no nos dio tiempo de jalar a los chavos, nos falló. Hay que decirles, hazlo por mí, hazlo por mí, hazlo por ti, es por ti, pero hazlo por mí hoy, porque no lo van a hacer. Entonces, les agradezco mucho, el tema es muy serio, el tema es político 100% y tenemos que involucrarnos muchísimo. Muchas gracias. Solo una información del problema tan crítico que tiene nuestro país y en lo particular el área metropolitana. También hemos tenido la oportunidad de recibir la orientación de por dónde se puede mejorar esta situación. Yo en lo particular, esta mañana en la prensa alcancé a distinguir que se anunciaban ya 41 ciclones y huracanes, tanto del Pacífico como del Golfo. Probablemente 5 o 6 de ellos tocarán tierra, que son los que más agua traen. Entonces, por lo pronto, por ahí me sentí un poquito consolado porque supuestamente del 15 de mayo hasta el 30 de noviembre vamos a tener huracanes. Espero que no sean tan críticos. Creo que tu exposición es muy valiosa en todos los términos en los que la hemos escuchado.
Y también creo que dentro de nuestra asistencia habrá preguntas que quisieran hacerse para un grado adicional de información o aclaración. El INPLAN es básico, importantísimo. Yo me estoy conformando ahorita con un observatorio ciudadano, pero yo sé que el INPLAN es la base. Lo que quiero es ver cómo nos ayudan desde el gobierno federal cuando estemos ahí, para obligar a los municipios a ser el organismo autónomo que no les gusta, no les cae bien. No sabes qué trabajo nos ha costado aquí en la CEPAN Zaragoza, no lo hacen. El plan es fundamental. Entonces, si lo hacen obligatorio o algo así, no sé cómo podríamos hacer una reforma, no Acuérdense sé. que el municipio es... Pero también en el municipio se necesita la planeación de largo plazo. Bueno. O sea, es inconcebible que Atizapán, estos municipios no tengan ni plan. Estoy sorprendido. Entonces yo creo que hay que presionar por todos lados. Sí, creo que es una facultad municipal que quizás se puede incentivar desde la federación. Claro que vamos a ganar y claro que lo vamos a hacer, pero la presión es muy fuerte también. O sea, obligar al alcalde, por ejemplo, va a venir aquí a hacer campaña, ¿cómo se llama? Pedro, ¿no? Pedro. Tú le vas a decir, Katy, tú le vas a decir, lo primero, a ver, siéntate aquí, Pedro. Y plan, si no lo votamos a ver si no lo hacen. O sea, es realmente forzar a la autoridad, ahora que están viendo el voto. Yo creo que es muy importante ganar, refrendar entonces, muy importante. Pero es un buen momento para exigir. Entonces, hazlo. Pero yo ya veo en varios municipios muy avanzado el INPLAN. Y es un cambio radical. Es un cambio radical porque te permite realmente una planeación de largo plazo. Gracias por la presentación, la parte histórica es fascinante que nos narrabas. Mi pregunta es esta: describías con mucho detalle que una de las principales causas de la crisis hídrica es la sequía. ¿Consideras tú también que hay algún componente de intencionalidad política por falta de inversión en los sistemas que abastecen de agua nuestro país? Esa es mi duda principal. Bueno, José Antonio, yo lo dije al principio. O sea, el problema de la sequía se sumó por el problema político. Dejó de invertir el gobierno federal en infraestructura hidráulica. No tengo las gráficas, pero es impresionante. Por ejemplo, en materia de tecnificación de riego agrícola, nosotros llegamos a cerca de 13.000 millones en Paripaso, que es un programa donde el gobierno federal pone una parte y el estatal municipal o el usuario pone el otro 50%. Es decir, esos 13.000 se convirtieron en 26.000. Hoy, cero. Ni un centavo a la tecnificación del campo. Claro, yo me he reunido con varios distritos de riego y les dije, a ver, ¿por qué van a votar? ¿Quién les garantiza? Nosotros les garantizamos la inversión. Se les van a garantizar. Si no les dieron nada en 6 años, pues no. A nivel de organismos operadores, casi todos los programas de eficiencia, de mejora de eficiencia, de devolución de derechos, hay un montón de programas muy importantes para mejorar la eficiencia de los organismos, los bajaron un 80%. Y la inversión en infraestructura, prácticamente nada. Muy poquito. O sea, algunos proyectos de estos de caprichito, ¿no? Aquí los proyectos en México son lo que se le ocurre a alguien, yo creo que amanece desvelado o de mal humor y empieza a decir cosas que no tienen ningún sentido. Y esos son los proyectos, imagínense. Sin licitación, sin estudio de impacto ambiental, sin estudios económicos, sin nada. Es impresionante. Entonces la falta de inversión afecta mucho el tema de la adaptación. Si tenemos un fenómeno de cambio climático y de aquí en adelante cada día va a estar peor, pues tenemos que invertir más. Tenemos que reordenar, tenemos que reconstruir, tenemos que reubicar a personas que viven en laderas, en cañadas, frente al mar, en lugares de alto riesgo. Todo eso implica mucha inversión. Este gobierno abandonó la inversión. Y quienes votan por él tienen que saber que vamos a seguir igual de fregados. Inquietudes sobre todo el tema del tratamiento de agua. Como usted bien dice, ya es pecado estar usando agua potable para regar, ahora sí que autos y jardines. El tratamiento de agua también yo siento que se ha desincentivado a toda la industria y a los parques industriales porque no hay algún incentivo en temas de impuestos, de que si tú, por ejemplo, descargas al drenaje profundo ya con una planta, con un previo tratamiento, hay algún incentivo para todos esos parques industriales o para toda la industria.
Eso también yo creo que está provocando, porque me ha tocado ver, yo estoy en el sector, me ha tocado vivir de que la gente a veces prefiere las multas de los municipios o de las alcaldías a tratar el agua. Entonces, eso también sería muy importante que lo considere usted dentro de su plataforma en el gobierno de Xochitl Gálvez, por favor. Muchas gracias. Bueno, el tema tiene mucha razón, Maribel. Fíjate que en este ejercicio que para mí ha sido muy valioso de discusión con cámaras, con colegios, nos hemos reunido con varias cámaras industriales y yo me quedé sorprendido de alguna normatividad que yo no conocía. O sea, yo fui director de la Comisión Nacional del Agua, el máximo organismo, y cuando me daban la explicación de una determinada normativa, dije, es que no puede ser. ¿Cómo es posible que haya una norma tan ilógica? Y tú lo dijiste muy bien, Maribel, por ejemplo, el cobro de las descargas, que entonces el empresario presenta un proyecto, no, voy a tratar el agua y la voy a mandar al Club de Gol Haciendo. No, tú me tienes que pagar las descargas. O empresas del ramo farmacéutico y de alimentos, que la calidad del tratamiento es suficientemente buena para agua de proceso y hay una normatividad con un artículo que le prohíbe, en ese caso particular, utilizar el agua tratada en agua de proceso. Es un error. O sea, también tenemos una normatividad hecha mal que hay que corregir. Entonces hemos tomado nota de un montón de normas que hay que corregir, efectivamente. Y el mejor incentivo para una industria es el intercambio. O sea, yo trato el agua y la reuso en el proceso y dejo de gastar agua de primer uso. Ese es el mejor incentivo. ¿Qué tal? Soy Antonio Moro. Pues el día de ayer escuchaba una serie de apagones, ¿sí? Por falta precisamente de agua. ¿Cuál va a ser el impacto y durante cuánto tiempo de estos apagones y a quién nos va a llevar toda esa falta de energía que vamos a tener durante algún tiempo? No, el que me lo contestó fue él. O sea, tú me hiciste la pregunta, pero él tiene la respuesta. Realmente el problema de las fallas eléctricas ahorita es debido fundamentalmente al error que se cometió cuando se quitaron los horarios en México. México tenía 3 o 4 horarios diferentes y eso permitía que no hubiera la hora pico fuerte en Guadalajara, en Monterrey, Sinaloa, en la Ciudad de México. Porque tenemos la misma capacidad instalada, lo único que había que hacer es que no nos toque al mismo tiempo. Estados Unidos tiene 5 zonas horarias y la zona horaria fuerte de Nueva York no incide en Chicago, no incide en Barclay, no incide en Los Ángeles, etc. Si logramos que las horas pico no coincidan, la misma capacidad instalada puede ser. Lo único que se requiere es un decreto. Este Sonso quitó el horario porque dice que no estamos acostumbrados. Si regresamos al sistema horario, el problema se resuelve mañana. Así de fácil. Lo platiqué, le comentaba yo, la verdad que bueno, nos conocemos en algún tiempo, trabajamos en sistemas de Ultramar y otros sistemas, que prácticamente el sistema se puede cubrir en 1 o 2 días. Lo platiqué con la gente, casualmente el director general de SENACE, somos compañeros. El director general de SENACE y yo fuimos compañeros de escuela. Lo comentábamos y me dice, sí, tienes totalmente razón, el único problema es que si yo lo digo me corre, porque eso va a exponer a la política, toda la política energética. Pero ¿por qué no lo haces tú y no me digas a mí nada? Yo no te conozco, pero si ustedes lo promueven y exigen el regreso al cambio horario, el problema se resuelve mañana y nos quitamos la crisis energética. Y no hay que invertir nada, es un cambio político que llevaba muchos años y borraron todos los ahorros por el cambio de horario eran impresionantemente altos. Este señor, porque decía que el horario del humano se cambiaba y que no podíamos dormir bien, lo unificó. Es un error. Todo el mundo tiene horarios de energía y permite que la energía que sobra acá se pasa acá y la que sobra acá se pasa acá. Todo el mundo lo hace, menos nosotros, estamos en la cuarta destrucción del país. Mi padre mío, Daniel Cabrero, que fue director de Acero Nacional. Yo estaba en ingeniería y todos los días nos jalaban las orejas por evitar los picos, eran hornos de arco eléctrico. Y cuando había picos en lo que llama demanda máxima, la tarifa se nos triplicaba, creo. Entonces, ¿por qué? Hay que aplanar los picos, es lo que más o menos están aquí diciendo. Hay que
cambiar los horarios, todos los horarios también, distribuir los horarios para no tener tantos picos al mismo tiempo. Bueno, Juan Mondragón. Juan, ¿Qué pasa con esos pozos ultraprofundos que ha perforado Pemex? Uno de ellos en la ciudad deportiva que llegó a 2.000 metros de profundidad y dijeron que eso era suficiente como para abastecer a la delegación de Iztapalapa. ¿Qué ha pasado con eso? Dijeron que iba a salir muy caliente por la profundidad, pero ya no he sabido más de eso. me preguntan de los pozos ultraprofundos, esto es muy interesante. Miren, el subsuelo del Valle de México es verdaderamente apasionante, es muy complicado. Nosotros formamos un grupo de trabajo con los mejores geólogos que tristemente ya todos fallecieron. Y el doctor Mosa, Federico Mose, suizo, mexicano de la Comisión Federal de Electricidad, es el que hizo el proyecto de los pozos profundos. ¿Cuál es la teoría de Mose? Nosotros tenemos un primer acuífero, que nos lo estamos acabando, ¿de acuerdo? Y Moser, estudiando la geología del subsuelo en el Valle de México, afirma que hay un segundo acuífero más profundo. Y entonces hicieron en Iztapalapa y en esos puntos 2 pozos profundos. Pero hay un problema. El acuífero tienes que caracterizarlo. ¿Qué significa eso? Que tienes que hacer muchos estudios geológicos para saber qué tipo de acuífero es. Si son aguas fósiles, te la chupas y se acabó. O si tiene una alimentación, de dónde viene la alimentación y cuál es su capacidad de recarga. Son estudios y nos va a llevar mucho tiempo. Y yo les digo una cosa, en lo que arreglamos eso, nos va a llevar otra cosa. Entonces, mejor ahorita cuidar nuestro primer acuífero, mantenerlo en equilibrio. ¿Cómo? Con el uso eficiente. Y dentro del programa, ya no lo mencioné porque es un programa muy amplio, sí se van a requerir fuentes adicionales externas para la Ciudad de México. Estamos pensando en una tercera etapa de Cutzamala, el ingeniero estuvo en Cutzamala, que hay proyecto ejecutivo y lo podemos empezar inmediatamente y es factible. Hay un problema social y hay un problema de narco, pero nosotros no vamos a tener problema con el narco. Si el asunto es de un bien social, a la porra del narco, vamos a quitarlo de donde no debe de estar, definitivamente. Venancio Martínez. Quiero ir de lo nacional a lo doméstico, concretamente en el que yo refería a la presa marina. Pasa lo siguiente. He estado en contacto de hace tiempo con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Poli. A nivel municipal, pues habla de que el agua puede ser por el ser humano. Pero los estudios que han realizado ellos nos da completamente diferente la información. Eso es preocupante, puesto que en alguna forma posiblemente quienes vivimos en las arboledas en un momento dado podemos tener esa. La otra, tuve oportunidad de escuchar la conferencia, tuve oportunidad de estar en contacto con algunas gentes que estuvieron de la Cámara de la Transformación de Nuevo León, en la cual asistieron a una serie de empresarios. Me quedo con 2 cosas que Xochitl comentó. Uno, a ella le interesan 2 cosas nada más, independientemente de las demás. Esto no quiere decir que a otras no le interese, pero le mucho énfasis en lo que mencionaste, el agua y la energía. Se me va el alma a los pies. Hay vecinos aquí de Madrid, vecinos del lago de Guadalupe. Miren, son cloacas. O sea, todas las descargas de agua negra van a dar a Madrid. Y me siento muy mal, tengo una espina clavada, porque dentro de la Comisión Nacional del Agua aprobamos un presupuesto muy fuerte para la Comisión Estatal para el lago de Guadalupe. Y saben, donde ya no nos pudimos meter porque era un proyecto estatal, hicieron, que no lo han terminado, un drenaje marginal. ¿Qué quiere decir el drenaje marginal? Capto el agua de Atizapán y de Villa Nicolás Romero, le doy la vuelta al lago de Guadalupe y lo tiro al río Cuautitlán. Es una tontería. Hay que tratar el agua, ahí se nos fue. En lugar de hacer un dren perimetral, hay que ir a lo que yo les comenté, que es lo que vamos a hacer. Tratamiento intermedio. Vamos a tratar el agua negra de Atizapán, estamos como 2 plantas, y de Villa Nicolás Romero, para que el lago de Guadalupe se recupere como un cuerpo de agua limpio, donde realmente se pueda convivir, pero el interés es aprovechar agua para potabilizar. Y eso mismo, Venancio, se repite en Madrid, Guadalupe, Zumpango, en todos lados. En Zumpango ya tenemos el proyecto. Actualmente Zumpango está seco, no tiene una gota de agua. Lo desecaron deliberadamente, aunque lo nieguen. Es una acción deliberada. Efectivamente, solamente estaba recibiendo aguas negras y la verdad tener un vaso de aguas negras pues tampoco es nada saludable, ¿no? Entonces requiere una planta de tratamiento en Zumpango
para llenar su pago con agua tratada. Y va a ser el mismo esquema de intercambio de agua, pero lógicamente lo primero es tratar el agua y llenar el cuerpo de agua con agua tratada. En adición a lo ya comentado, el problema de los apagones, nada más quisiera yo que ustedes recuerden, este gobierno impidió que la autogeneración por particulares en parques industriales pudiera llevarse a cabo. Todos los parques industriales, grandes consumidores de energía eléctrica, podían autoabastecerse. Los que quedaron vivos se abastecen de lo que actualmente se produce. Este gobierno y anteriores, desgraciadamente, no han trabajado lo suficiente para tener más generación, más líneas de distribución y más líneas que permitan acceder a la energía eléctrica en tiempo y forma. Es algo verdaderamente importante a considerar. José Luis alguna vez han manejado que las fugas no son medibles y tiene absoluta razón. Las fugas del área metropolitana, tuberías que fallan, tuberías que se rompen, malos materiales, muchos efectos. Pero para tratar de corregir esa situación, yo creo que tú lo llegaste a mencionar, se requieren entre 15 y 20 años e inversiones múltiples para que pudiéramos recuperar esa agua que se pierde desde la fuente hasta el lugar donde se consume. Esa es una breve aclaración que quería yo manejar. Un aplauso, las gracias. Nos quedamos. José Luis, nos quedamos con ganas de preguntar y de quedarnos aquí más tiempo. Bueno, yo lo que les quiero decir a todos es que tengamos esta conciencia ciudadana, social y también ambiental, ¿no? Es muy importante que todos nosotros hagamos algo desde nuestra cotidianidad en nuestras casas de ahorro del agua, porque la crisis, como bien nos explicó José Luis, pues es evidente, ¿no? Entonces, muchas gracias, José Luis. Espero que sea la primera de muchas y pues agradecerte.